para vivir. Necesito de ti para caminar en este mundo de maldad. Necesito de ti para vencer toda obra de Satanás. Necesito de ti terminar mi carrera, porque al final no se... Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo esta mañana, ya día 19 de marzo de 2020. Los saludamos a todos los hermanos que están conectados, nuestra hermana Carmen Contreras. Dios les bendiga, y así a todos los que nos pueden ver aquí, pero aquellos que están conectados, les saludamos con un gran abrazo en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, el día de ayer concluimos el versículo 30 del capítulo 8. Continuamos. Dice: en el nombre de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. En estos versículos, Jesús, en esta contienda que tiene con respecto a los judíos. Amén. Dios le bendiga, hermana. Estaremos orando por el pastor Samuel Delgadillo también, junto al pastor Juan Márquez. Amén. Con respecto a ser verdaderamente libres. Y ellos hablan de que jamás han sido esclavos de nadie, pero si vamos a la historia, al historial del pueblo judío, bueno, ellos vivieron una cantidad de años en esclavitud. Como nación partieron siendo esclavos en Egipto. Habían pasado 5 imperios sobre ellos. Entonces, en cuanto a lo humano y la esclavitud, que ellos hablan que nunca han sido esclavos, era totalmente una mentira de parte de ellos. Pero Jesús se refiere con respecto al pecado. Y parte diciendo que si ellos permaneciesen en su palabra, serían verdaderamente sus discípulos. Como nosotros podemos, hermanos, entender y comprender que somos hijos de Dios, es si estamos haciendo la voluntad real de Dios, pero de acuerdo a las Escrituras. Amén. No de acuerdo a la religión, de acuerdo a las Escrituras. Nosotros cada día podemos examinarnos si estamos en la verdad o no estamos en la verdad, como dijo el apóstol Pablo. Porque el hecho solamente asistir a un templo, ¿verdad?, un día determinado en la semana, no nos da derecho de ser hijos. Uno, vamos al templo porque debemos hacerlo, porque tenemos una necesidad. Amén. Entonces, hermanos amados, si estamos en la voluntad de Dios permanentemente,
ciertamente podemos decir que somos hijos de Dios. Y como hijos, como dijo el apóstol Pablo, herederos y coherederos. Pero en esta discusión, los judíos afirman tener ese derecho de ser, hermanos, hijos, ¿verdad? Descendientes, como él le dice de Abraham. Sé que soy descendiente de Abraham, ¿verdad? Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres? Le preguntan. Jesús le respondió, de cierto, digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y le refiere a algo que sucedió con Abraham, Sara y su esclava, Agar. Usted tiene que recordar esos pasajes, ¿cierto? Cuando viene la promesa de Dios, que le iba a dar un hijo, Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth Sáez, Sara ya con años avanzados y sin tener el deseo, ¿verdad? Concibe un hijo llamado Isaac. Pero antes de esto, pasado el tiempo, Sara pareciera que se puso nerviosa y le pasó su criada Agar a Abraham, la cual tuvo relación con ella y Agar concibe un hijo, el cual se le puso Ismael. Dios bendiga a nuestra hermana Eli Alvarado. Pero este hijo, Ismael, era el hijo de la esclava. Cuando tuvo este hijo, Agar empezó a burlarse de Sara, porque Sara no había concebido hijos. Entonces fue tanto el hostigamiento que hizo esta mujer, Agar, que Sara le pidió a Abraham que expulsase a la esclava y a su hijo, por supuesto. Y por eso que Jesús hace esa referencia, de que el esclavo no queda en la casa, sino que el hijo. Y ahí advierte y dice, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Amén. Y seréis verdaderamente libres. Así que sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. O sea, el que es hijo se va a sujetar. Y cuando habla del que es de Dios, la palabra de Dios oye, se refiere al hacer la voluntad. No solamente oír, escuchar, no habla solamente de escuchar, porque bienaventurados los que escuchan, pero más bienaventurados los que hacen. Amén. Entonces, a esto se refiere el contexto real, es hacer la voluntad de Dios y no solamente oírla. Ellos eran descendientes de Abraham, pero la palabra de Cristo no hallaba cabida, no entendían. Hoy día también la sociedad se rebela contra la palabra de Dios y acomodan a su religión el hecho de estar o querer seguir a Dios. O sea, lo quieren seguir a su manera. Hay diferentes iglesias, se hacen diferentes cultos a Dios, pero a la manera de ellos. La pregunta es si ellos han investigado a la luz de la palabra. ¿Cómo requiere el Señor? Por ejemplo, que se le adoren. Hemos venido viendo las secuencias de este libro y en el capítulo 3, recordemos que Jesús, o en el capítulo 4, Jesús habla con una mujer religiosa, aunque era pecadora, pero religiosa. Y ella le pregunta, ¿dónde se debe adorar a Dios? Jesús le responde, ¿cómo se debe adorar a Dios? Entonces, claro, estos eran descendientes de Abraham, pero la palabra de Cristo no hallaba cabida en ellos, no era comprendida. Y por tanto, como no era comprendida y Cristo le hablaba la verdad, ¿qué es lo que querían? Matarlo. Es así en la religión. Cuando se predica la verdad, se incomoda, el religioso se incomoda, ya sea por su ignorancia o ya sea por su envidia muchas veces, porque los religiosos persiguieron a Jesús por envidia. Ellos no tenían lo que tenía Jesús. ¿Ven? Hoy día también aparecen predicadores enseñando la verdad,
hablando la verdad y refutando los errores de la iglesia. Pero también se levantan hombres religiosos contra aquellos. ¿Para qué? Para acecharlos de una manera y querer eliminarlo. Dios bendiga a Jimena Madrid. Dios le bendiga. Entonces, hermanos amados, luego dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ya la relación la estrecharon, porque Jesús le dijo que eran descendientes, pero que no eran hijos. No es lo mismo ser descendiente que ser hijos. Recordemos que en la vida natural hay hijas, no hay hijos legítimos. Ahí no hay una relación real con el padre. Y aquí dice, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis la obra de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Ah? Ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? En esta confrontación, si usted se fija con un detalle, los judíos le sacan en cara y enrostran, a Cristo su nacimiento. Recuerde que, hermanos amados, María había concebido sin conocer a José. ¿Mm? Entonces ellos les dicen a Cristo que ellos no eran nacidos de fornicación, o sea, tildaron a Cristo que él había sido nacido de fornicación, le recordaron. Eso pasa, hermanos amados, y bueno, y en el corazón del hombre siempre está eso. Se convierte un hombre que ha sido un criminal, ¿verdad? Y el estigma del ser humano que no ha nacido de nuevo siempre va a tener en cuenta eso. Lo pasó Pablo también. Pablo tenía muchos enemigos dentro de la iglesia, de la misma iglesia. Y él habla con respecto a esto de los falsos hermanos, ¿m? Que le perseguían su ministerio, así como a Cristo también lo persiguieron. Ahora, lo persiguen por una razón, por hablar la verdad. Iglesia, la escritura es la verdad. A veces nosotros nos enfrancamos en problemas, ¿verdad? Que a veces son insolucionables para nosotros. Pero si fuéramos a la escritura y actuáramos a la luz de la palabra, esos problemas serían solucionados. Nosotros muchas veces queremos que el Señor venga, ¿cierto? Con una varita y nos solucione los problemas o las controversias que nosotros tenemos a veces con nosotros mismos. Y es porque el hombre carnal se resiste al hombre espiritual. Entonces, Cristo le está haciendo ver aquí que si evidentemente ellos dicen y afirman que son hijos de Abraham, pero Jesús les arremete y les quiere hacer entender por qué ellos no entendían el lenguaje de Cristo. ¿Por qué hay iglesias, hermanos, que todavía no entienden cuál es la voluntad de Dios? Porque ciertamente han sido llevados por el contexto, ¿verdad?, del asentismo. De yo siento esto. Yo puedo sentir muchas cosas, pero si la Escritura me dice que vaya por este camino, aunque yo sienta esto, yo debo ir por ese camino. Y esto es lo que debemos entender, iglesia. Esto es lo que debemos entender. Que aquí la autoridad máxima para usted y para mí como iglesia, como hijo de Dios, es la palabra. Es la palabra. Si Dios dice por medio de su palabra que yo vaya hacia el norte, pero yo siento de ir hacia el sur, ¿dónde debo ir yo? Le pregunto como hijo, como hija. O me pregunto yo, si yo soy un hijo, debería ir al norte, aunque mi sentimiento me está diciendo que vaya al sur, pero en mi sentimiento no es la razón. Los caballos se colocan delante de la carreta.
Hoy día la iglesia y muchos enseñadores han colocado los caballos detrás de la carreta. Porque una cosa es sentir y una cosa es la verdad. Ellos sentían que eran hijos de Abraham, descendientes de Abraham. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban persiguiendo al dador de la vida. Pablo después se los enrostra y le dice, ustedes mataron al autor y consumador de la vida, al que le dio la vida. ¿Por qué? Por su sentir, porque ellos sentían. ¿Y qué es lo que había ahí? Tradición. Nosotros no podemos dejarnos guiar por la tradición, hermanos amados. Las tradiciones son unas costumbres que se van arraigando en el ser humano. Pero eso es tradición, no es que mi mamá me enseñó esto. Mi mamá me enseñó el catolicismo, pero la escritura me dice que el catolicismo es una religión pagana que ni siquiera tiene que ver con Dios. Aún su nacimiento está muy ajeno a Dios. Nació en el año 325 y la iglesia verdadera de Dios nace en el año 33. Pero mi mamá me enseñó eso y por muchos años yo seguí. Y yo sentía que mi mamá estaba bien, pero era mi sentir. Pero cuando llegó la verdad, ya sentí de otra manera. Entonces, hermanos, debemos dejar de lado el sentimiento. Todos tenemos sentimientos. Todos tenemos un sentir. Mire lo que Moisés le dijo al Señor. Si tu presencia no hay de ir con nosotros, no nos saques de este lugar. Porque tenemos la necesidad. Los hijos de Dios tenemos la necesidad, de que Dios vaya con nosotros. Necesitamos que Dios vaya. Necesitamos que Dios vaya con nosotros. Entonces le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sí, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en qué? En la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso que tenemos que tener cuidado. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Qué pasó en el huerto? Aquí vamos al Génesis. La orden era puntual. De todo árbol del huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia y del bien y mal no comerás. ¿Cierto? No comerás. Orden, mandamiento. Ahora le dice la consecuencia, porque el día que comas, morirás. La consecuencia. La ley y la consecuencia. Jesús no oculta. La ley y la consecuencia. Cuando yo tomo algo que no es mío, es un robo. Y un robo merece castigo. Por eso que la escritura es clara. Satanás le miente a la mujer y le dijo, aunque Dios os ha dicho que no podéis comer ninguno de los árboles, no, le dijo la mujer, de todos los árboles podemos comer, pero de este dijo Dios, no le comeréis, ni le tocaréis. Jamás Dios le dijo que no le toque. Entonces entró en un diálogo franco con el diablo. Y aquí Jesús denuncia que el diablo es padre de mentira, es mentiroso, es el rey de la mentira. Y a veces toma nuestras propias mentes para engañarnos. Por eso que le hablo, hermanos, del sentimiento. El sentimiento es una cosa. Y todos tenemos sentimientos. Pero Satanás usa de esos sentimientos para engañarnos a nosotros mismos. Y usó el sentimiento de la mujer y le dijo, no, si no vaya a morir. Aún mal le dijo, Dios sabe que cuando comas de él, vas a ser como él, vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Verdad? Ahora era una media verdad, pero la media verdad no es verdad. Lo completo no puede ser contado. Y la mujer creyó, bueno, y estando el marido ahí, le dio a su marido y cayeron, ¿cierto?, en la transgresión. Esto es lo que Cristo le dice. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. Por eso que nosotros podemos creer en las fábulas, podemos creer en los engaños. A veces se paran predicadores en contar testimonios personales, que fueron al cielo, que fueron al infierno, siendo que todo está escrito. Y nosotros vibramos con esas cosas. Pero cuando se nos habla de la palabra, a veces hasta rechinamos los dientes. Porque si Jesús dice que esto es blanco, hermanos amados, es blanco. Porque lo dice Jesús, que es Dios. Luego dice, Jesús le pregunta a ellos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Pregunta. Dos cosas importantes.
Yo creo que ninguno de nosotros se atrevería a pararse aún delante de los enemigos a preguntarle, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pero Jesús sí tenía la capacidad, porque en él nos halló pecado. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero acá estos hombres pensaron, porque eran circuncidados, porque habían nacido en Israel, porque eran descendientes de Israel, ellos tenían segura la salvación, pasará lo que pasara. Luego dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Categórico, categórico el Señor. El que es de Dios, palabra de Dios oye. Usted puede estar inmerso en una iglesia y no obedecer la palabra de Dios. Usted no es de Dios. Así de simple. Si yo soy desobediente a la voluntad de Dios, ¿y cómo podemos saber la voluntad de Dios? Por medio de las Escrituras. No hay otra manera. Por eso que Pablo le dice a Timoteo que predique ¿qué cosa? La palabra. A tiempo, fuera de tiempo. Usted mira, pero en mi iglesia se predica la palabra, sí. Se predica la palabra. ¿En qué sentido? Yo cuando muestro un milagro de Dios, estoy mostrando la obra de Dios a través de la Escritura. Pero cuando, hermano, predico doctrina, estoy hablando de la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace falta hoy día, predicar doctrina. A los predicadores les es más fácil mostrar las obras de Dios, que el paralítico de Bethesda, que David que golpeó la cabeza del gigante, que Sansón sacó las puertas de la ciudad, ¿no? Obras maravillosas. El mar rojo se abrió, obras. Por eso dice que en el Salmo 133, dice, sus caminos notificó a Moisés y a Israel sus obras. Por eso Israel no conocía. Lo mismo que pasa con los filósofos. A los filósofos no se les reveló la existencia real de Dios. Y los filósofos se convirtieron en grandes pensadores. Entonces, ellos analizan la naturaleza y dicen el árbol es Dios, la montaña es Dios, una nube es Dios, una estrella es Dios. Ellos analizan en su pensamiento. Pero a ellos no les fue revelado. ¿Mm? Sin embargo, la cultura griega se agigantó. ¿Por qué? Porque el hombre cree más a la mentira que a la verdad. Ahora usted y yo debemos dar un aleluya, un gloria al Señor, porque tenemos esta revelación. No solamente de que Jesús es Dios, que es el fundamento. A ver, ese es el fundamento de la iglesia. Ahora hay que edificar. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal Jesucristo mismo. Entonces, la iglesia se quedó con lo otro, con el nombre y gloria al Señor. Pero hay que edificar. Es lo mismo que la persona va, se bautiza y después no asiste más a los cultos. No está obedeciendo. Esa persona no está recibiendo de la savia de Dios. ¿Mm? Y esto pasaba con Israel, se conformaban a los octavos días del circuncidado el niño, ¿cierto? Crecían en la fe judía y estaban seguros, pero cuando vino Cristo, los hizo tambalear. Y a muchos les hizo pensar en qué estaban. Y aquí por eso el Señor dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero, por esto no las oís vosotros. ¿Por qué? Y le da la razón. Porque no soy de Dios. El Hijo de Dios, hermanos amados, siempre gusta de la palabra. Amén. Y por eso que, hermanos amados, ojalá en todos los cultos haya esta doctrina de poder mostrar no solamente a Dios, sino mostrar su voluntad. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Lo enseñó el mismo Cristo. Padre, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Por qué? El deseo mío, para mí, puede ser muy loable o muy razonable para mí, no así para Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una sección donde el profeta, vienen a consultar al profeta Jeremías, porque venía el rey de Babilonia ya a tomar posesión, ¿cierto?, de la tierra de Israel para esclavizarlo.
Y los dirigentes, los ancianos, fueron a consultar al profeta. Y según ellos iban a obedecer todo. Si huían a Egipto, si se refugiaban en Egipto, o se quedaban ahí en la tierra, en Israel. El mandato de Dios, hermanos amados, era que se quedasen en Israel, que no huyesen a Egipto, que no se refugiasen en Egipto. Porque nosotros no tenemos por qué refugiarnos en las cosas de esta tierra. Nosotros tenemos que refugiarnos en aquel que es refugio eterno. Sin embargo, aunque ellos vinieron a consultar al profeta y el profeta les dijo que se quedasen, ellos ya en su corazón habían decidido irse a Egipto. ¿Qué sucedió? Trajo mucha muerte, mucho mal, mucho dolor. Y a veces nosotros somos llevados a nuestra idea. Priman más los sentimientos que el mandato de Dios. Ahora debemos entender en la Escritura que la ley de Dios no es un consejo, es un mandamiento. El apóstol Pablo dice, orad sin cesar. ¿Qué es lo que es eso? ¿Un consejo o un mandato? Perseverad. ¿Qué es lo que es? ¿Un consejo o un mandato? Debemos entender, hermano, nosotros somos hijos de Dios. No podemos deslizarnos por la tangente. Cuando Dios nos ordena algo, es una orden. No es una rogativa, es una orden. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que obedecer a Dios? Porque yo soy un hijo. Si yo he entendido, hermano, que soy un hijo, debería obedecer. ¿Eh? Así que cuidado, hermano. No confundamos el consejo con el mandato. Y no nos dejemos guiar por nuestros sentimientos. Dejémonos guiar por la palabra de nuestro Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hasta mañana. Si Dios así lo permite. Bendiciones para todos ustedes. No se olvide de aplicar sus comentarios y compartir el video. Un abrazo. Jesús le bendiga grandemente.